nosotros vamos a hablar de un tema importantísimo, porque esto es un tema que era una de las aspiraciones para el desarrollo de República Dominicana, para esa estrategia de desarrollo nacional establecido junto con el pacto eléctrico y el pacto educativo, estaba el pacto fiscal. Ustedes saben que desde el año pasado ya escuchamos al presidente mencionar que venía una reforma fiscal. Debió haberse hecho en los últimos 4 años, pero como es lógico, ningún partido quiere hablar de reforma fiscal, reforma tributaria, sobre todo cuando tiene intención de reelegirse, claro, porque eso afecta y siempre se le achaca al partido y le afecta la popularidad. Eso daña la imagen. Por eso es muy valiente cualquier gobierno que diga la vamos a hacer. Sin embargo, el peor de los momentos es este, porque es un momento de pandemia, pero quizás el más necesario. Y vamos a saber precisamente de qué se trata. Bueno, no vamos a saber, vamos a ver ¿qué es lo que necesita realmente este país? ¿Qué podríamos esperar los dominicanos de una reforma fiscal, tributaria y fiscal? Porque es integral y tiene que ser rápido, ¿eh? Ya lo están diciendo en todas partes, está sobre el tapete, bueno, lo dijo de hecho, el mismo ministro administrativo. Ayer cuando se estaba presentando el plan de empleo, los periodistas le preguntaron sobre la reforma fiscal al presidente Luis Abinader y él se refirió al tema. Lo vamos a ver junto con el informe. Vamos a ver ahora este informe y tenemos esta mesa y queremos que ustedes presten mucha atención porque esto nos afecta absolutamente a todos los dominicanos. Ya nos advirtieron, lo han hecho de una forma soterrada, tranquila, de que van a pedir colaboración de la población porque el endeudamiento es gigantesco y no se puede enfrentar si no colaboramos. Ahora, ¿hasta dónde? Para que no pase algo que yo sé que aquí no va a pasar, Dios líbranos, como lo que ha pasado en Colombia. Vamos a ver el informe. Veamos. Entonces queda hacer una reforma tributaria que significa una reforma que nos pueda permitir y hacer no parches tributarios como se han hecho, sino una reforma integral que sea una combinación de aumentos de la base tributaria en algunos casos, como lo hemos dicho y lo dijimos en la campaña, y de incluso hasta disminución y eliminación de tasas en otros. El gobierno está trabajando en esa propuesta, no estamos hablando de algo simple, estamos hablando de algo que afecta a todo el país, algunos de manera positiva, los otros de manera negativa en términos de pagar más impuestos. Queremos hacer algo que sea lo más justo posible, que paguen lo que puedan pagar, y en eso estamos trabajando y en cualquier momento pues se la depositamos al Consejo Económico y Social, que fue una decisión nuestra. Soplan vientos de reforma. Desde el año pasado el presidente había anunciado que las negociaciones para el pacto fiscal, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se llevarían en el Consejo Económico y Social y ya el país se aboca a su discusión. Pero ¿cuál es la reforma fiscal que necesita la República Dominicana? Hoy en día, la mayor parte de los impuestos que se pagan en nuestro país son al consumo. Un alto porcentaje de los negocios no están formalizados y los que lo hacen se quejan de la complejidad del sistema que dificulta cumplir con las obligaciones fiscales. La pregunta obligatoria en nuestro debate: ¿sobre los hombros de quién van a caer las nuevas cargas impositivas? Este es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestro hashtag es, por supuesto, reforma fiscal. Qué palabrita odiosa, o que dos palabritas juntas que son odiosas para la gente. Reforma fiscal ENM, pero que cada cierto tiempo son necesarias, sobre todo si van a también redundar en beneficio de la población. Eso lo vamos a ver. Nuestros invitados en el día de hoy: Henry Ebrard, analista económico y empresarial, un viejo amigo de este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros, Henry. Muchas gracias por la invitación y espero que viejo amigo es más por lo de la amistad que por el tema de la edad. Antiguo amigo, bueno, pues está bien. Otro de ellos es Magín Díaz. Magín Díaz es economista, ingeniero y además fue director general de la DGII.
Hola Magín, buenas noches, bienvenido. Gracias, aquí estamos, pero ahora desde afuera del gobierno. Así mismo. Pero todos conocemos a los que pasan por esa incumbencia. Tarde o temprano tenemos que vernos las caras. Gracias por Así estar mismo. con nosotros. ¿Cómo Y no? tenemos a Jairon Severino, quien es periodista y director fundador del periódico El Dinero. Bien, ya ustedes escucharon. Gracias. Buenas noches, Jairon, y un placer. Buenas noches, buenas noches. Yo no sé si has estado en Compartir esta con mesa. ustedes. ¿Has estado aquí en esta mesa? Yo creo que Yo sí. creo no. Yo recuerdo que una vez sí estuve. Creo que sí, en una ocasión vez me sí. invitaron y no. Sí. Yo creo que por esta mesa ha pasado, han pasado casi todos los profesionales de República Dominicana de todas las áreas. Gracias de verdad por siempre decir sí cuando decidimos tocar temas como este, que aunque no tenemos una propuesta concreta todavía que se esté debatiendo en el CES con las diferentes organizaciones por parte del gobierno, es algo que aparentemente es inminente y que, según el presidente el año pasado, él hubiese deseado que se pudiera poner en práctica en el 2021, pero que ellos esperan en el 2022 ya tener ese pacto fiscal antes de octubre, que es cuando se tiene que someter el presupuesto para el próximo año. Nosotros escuchamos al presidente, escuchamos al ministro administrativo de la presidencia también, cuando ellos decían, tenemos que hablar de una reforma integral y profunda. Tenemos que hablar, como decía el ministro administrativo Paliza, del gasto, de cómo se va a manejar el gasto. Y como dijo el presidente, aquí no se está gastando, no se está votando, no se está derrochando y se está controlando la corrupción. Por eso vamos a contar con el pueblo para que el pueblo colabore. Igual lo dijo el ministro. ¿A qué se refiere eso? Cuando se habla de ampliar la base o se habla de más personas contribuyendo, menos informales en el mercado, o estamos también pensando que nos van a tener que subir los impuestos, y cuáles impuestos. Y esto es un debate que cualquiera puede empezar. El que Hay que tenga darle más la palabra valentía. a don Magín. Don Magín, que Nadie- fue director de la DGI. Nadie quiere empezar. Magín. Mira, es un tema complejo, muy complejo. Es el debate que hay en el mundo entero luego de la crisis, pero aquí se viene posponiendo también desde antes de la crisis. Entonces yo creo que hay que ir por parte, hay que entender el contexto estructural histórico. O sea, el país tiene 25 años consecutivos con déficit fiscal. Es decir, hay un problema, que el gasto aquí es mayor que los ingresos. Obviamente, la pandemia pues, duplicó el déficit histórico, pero si tú ves el déficit el año pasado, sumando el Banco Central y el resto del sector público, probablemente tuvo entre 9 y 10%. Y el déficit histórico, 4,5, 5% del PIB. ¿Cuánto es eso en pesos? 5% del PIB, 250,000 millones. Así es que opera la economía en los últimos 10, 15 años, más o menos. A veces un poco menos, a veces un poco más. Es decir, hay un problema estructural. Entonces, la situación del gobierno es compleja, porque además encuentra la pandemia. Yo no veo realista discutir un pacto en 3 meses. El pacto eléctrico tomó años y el tema fiscal es más complejo. Entonces, yo lo que creo que se debe iniciar la discusión, y la discusión yo creo que antes de hablar de impuestos y de gasto es ¿qué es lo que queremos? Queremos un Estado similar a los europeos, que es lo que básicamente dice la estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo decía, o lo dice, desde el 2012 al 2024 tenemos que recaudar 24% del PIB, que todavía es inferior, pero es una recaudación ya de países más desarrollados. Nosotros recaudamos 13 o 13,5 antes de la crisis. Eso es lo que queremos. Si eso es lo que queremos, es el Estado que queremos, entonces hay que recaudar más. Si queremos más gasto en salud, más gasto en inversión, entonces tenemos, o es simplemente una reforma para bajar la deuda. ¿Se puede bajar el gasto? Muchos piensan que sí, yo pienso que no. El gasto aquí hay muchas necesidades.
Hay un margen olímpico siempre para mejorar la eficiencia, pero eso lo que va a servir es para reasignar el gasto. Puedo cancelar, quitar 10, 15 instituciones, por decir algo, y eso me va a servir para gastar más en inversión. Entonces hay que definir primero qué queremos y entonces ahí empezar a hablar de cómo se van a aumentar las recaudaciones si eso es lo que queremos. Ahora, históricamente, Henry, lo que ha ocurrido aquí, más que reformas, han sido simples aumentos de impuestos. Y esos impuestos han recaído casi siempre al consumo, que al final lo paga la mayoría de la población, que es la clase media y la clase baja, y no tanto así al beneficio, a la rentabilidad. ¿Cómo está distribuido hoy en República Dominicana la tributación? ¿Quiénes son los que cargan más pesados? ¿Y cómo ves tú que debería ser esa reforma? ¿Sobre los hombros de quiénes, como decía el informe, deben recaer los nuevos impuestos para más recaudación? Bueno, están las cosas que se dicen y están las cosas que son la realidad. A ver, ¿cuáles? Debe haber ciertas diferencias, ¿no? Primero, si realmente mira, a la hora de estar hablando, como lo estamos haciendo, de una manera amena, agradable, confortable, es muy fácil hablar de esos temas y decir que efectivamente en un mundo ideal no queremos que los tributos recaigan sobre el consumo, tienen que recaer más bien sobre el impuesto sobre la renta y al patrimonio, idealmente con figuras que traen progresividad, en el sentido del cual, tal como lo dice la Constitución de la República y la mayoría de las constituciones, de hecho, que cada quien pague en función de su capacidad contributiva. Ahora bien, la realidad es un poquito más complicada, porque obviamente el Estado necesita asegurar sus ingresos y resulta que es mucho más fácil, para dar algunos ejemplos muy concretos, aunque odiosos, es mucho más fácil cobrar un impuesto a los combustibles que cobrar un impuesto a través del ITEVIS, o inclusive más complicado, a través del impuesto sobre la renta. Y dos, hay una realidad cultural, y ahí yo quiero hacer un poquito la conexión con lo de Colombia y con lo que nos pasó aquí en septiembre del año pasado. A mí me llama poderosamente la atención de que cuando tocamos estos temas, yo he visto mucho más a los pobres salir a la calle a defender los intereses de los ricos que lo contrario. O sea, cuando vamos a dar un ejemplo, y yo veo que Marín se está sonriendo porque yo creo que él ha vivido eso. Un ejemplo, el impuesto a las placas. Cada año se ha planteado que en vez de poner un monto fijo, independiente del valor del vehículo, se cobre el 1% al valor del vehículo, y los que salen en contra de esta medida a veces, mira, ni siquiera son dueños de vehículos, cuando sobre temas así deberíamos de tener una mejor conciencia. Yo creo que es ahí, y ahí yo concuerdo completamente con Marín. Creo que antes de meterse a discutir figuras, tasas, que obviamente todo eso es importante, de cómo vamos a estar haciendo el gasto, qué vamos a hacer con los activos del Estado, cómo renegociar deuda, cómo atender el tema de la seguridad social, que es parte de la reforma, y el tema necesario de los incrementos salariales, yo creo que hay que tener las buenas preguntas y tratar de establecer, porque como lo dijo Marín, no hay tiempo para hacer una discusión profunda y en detalle. Quizás haya todavía el tiempo, aunque es muy corto, para lograr consensos sobre grandes temas filosóficos. De cuál es la sociedad que queramos, qué debe ser un nivel de déficit aceptable, cuál debe ser la presión aceptable, qué es realmente lo que queremos cobrar a la riqueza, al patrimonio, qué hacer con la base de los impuestos, si efectivamente la base de los impuestos significa bajar las tasas de los impuestos. Yo creo que esta deberá ser la discusión, porque si queremos que los cambios entren en vigencia el 1 de enero de 2022 con el presupuesto 2022, yo no creo que haya el tiempo suficiente para hacer una discusión que es mucho más compleja que la propia discusión del pacto eléctrico.
Iron, usted... Yo quisiera, antes de la pregunta que me vas a hacer, quizá un poco apuntar algo de Henry. Hay que recordar que nosotros tenemos un retraso de casi 8 años con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que incluye uno de los pactos, el pacto fiscal. La pandemia lo que ha hecho es acelerar un poquito más la necesidad de revisar nuestro sistema tributario, porque obviamente la pandemia agravó toda nuestra salud económica como país. Sabemos que de crecer menos 6.7%, un PIB que cayó en 10.000 millones de dólares, es algo muy grande para una economía como la nuestra. Pues obviamente que quizás si partiéramos de cero, pero creo que inclusive Magín sabe que hay ya varios borradores de reforma. Ya hay varios borradores y hay propuestas elaboradas inclusive a partir del CRES, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo nos reveló al periódico El Dinero que sí, que ciertamente hay por lo menos dos borradores de reforma tributaria o fiscal, porque obviamente es bien completa, que ya está en la mesa de sectores, está rodando. Claro, el presidente de la República tendrá la última palabra. Yo sí creo, por ejemplo, que habrá una combinación en esta reforma que viene, es inevitable, hoy o mañana, pero viene. El presidente, de hecho, ha dicho que van a ampliar base. La posibilidad de que se amplíe base está ahí disponible. Pero también, y creo que el impuesto sobre la renta pudiera ser tocado para hacer algo parecido a lo que propone Joe Biden en Estados Unidos, para tocar el capital de los ricos en cuanto a la renta de la persona física, por lo menos. Es por ahí que yo creo que viene. Y, por supuesto, van a eliminar otros impuestos que lo que hacen es dificultar muchas veces el manejo mismo del sistema tributario, encarece a las empresas y ese tipo de... Usted menciona el impuesto sobre la renta, pero aquí se evade muchísimo el impuesto sobre la renta. De aumentarlo, ¿no se evadiría aún más? Eso cuando regresemos, y esos impuestos de los que habla Iron, que podrían eliminarse, a ver si el anticipo podría estar entre ellos. ¿Qué significa ampliar la base? Vamos a hablar para que la gente entienda, porque la gente, a fin de cuentas, es la más afectada. ¿Quiénes son los que más tributan al fisco? ¿Qué sectores de la población? La gente entiende que es la clase media, media-baja, que no son los ricos. ¿Quiénes son? Magín Díaz, dime eso que me dijiste por el otro día por teléfono. Cuando regresemos después de la pausa, mucho más sobre este tema que a usted le interesa. Ya volvemos. Bueno, la gente siempre contribuyendo en estas mesas tan interesantes, en este caso reforma fiscal, dice Viviendo en RD. El impuesto a los empresarios con toda la benevolencia nos lo traspasan al pueblo con ganancias, el gobierno calma a la mayoría con ayudas y subsidios y nos ahorcan a los del medio. Lo difícil es que en RD, esto dice Princess 83 Zulió, lo difícil es que en RD no te hacen una devolución de impuestos. Eso es verdad, siempre lo hemos dicho. En Estados Unidos, si tú te pasaste pagando más de lo que tenías que pagar ese año, te devuelven un cheque, pero aquí te lo prorratean, te lo acreditan y te lo prorratean en varios años, y es de verdad, es difícil. Dice nuevamente el programa de María Cela, dando lo que quiere y debe saber el pueblo dominicano, dice Yari, muchas gracias. Susan P.I., una medida inteligente es parar obras que no son primordiales y donde se van unos millones pesados, como el remozamiento de la zona colonial, etc. También nos dice Carlos Grateró, más que una simple reforma es un pacto fiscal, un compromiso a consenso entre todos los actores establecidos por ley en la 1-12 en el gobierno, sector privado, sociedad civil, un compromiso por el desarrollo económico, social, sostenible. Creo que Camila tiene unos cuantos más. Camila tiene. Domingo Morillo, no sé, buenas noches. Con aumentar la base se resuelve la recaudación. Hay que obligar al 90% de los negocios a usar tarjetas de crédito y débito. El 60% de los negocios de los chinos no usan tarjetas. ¿Saben por qué? Porque la tarjeta la pueden rastrear. Bueno, aquí dejamos. ¿Tú tienes algunos, Camila? Tengo uno de Tony B. Florimón, dice, pero la reforma fiscal persigue aumentar los impuestos o eficientizar las recaudaciones. O sea, que los que pagamos paguemos más o que haya más contribuyentes pagando.
Otro dice, Richard Pérez, siempre se habla de reforma, pero el Estado no ajusta lo que debe. Ejemplo, los salarios de los servidores del Estado, eliminación del barrilito, las exoneraciones de lujo de muchos o la gran mayoría de los funcionarios. Bueno, dejé una pregunta y era para los tres, y es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿De dónde se puede disminuir y de dónde se puede aumentar? ¿Cuál es ese rejuego que ustedes entienden que se puede dar en esta reforma fiscal? Vamos a empezar por Henry, que fue el último en intervenir. Okay, vamos con los dos impuestos principales, impuestos sobre la renta, tanto en la parte personal corporativa como el ITEVIS. En el caso del ITEVIS, definitivamente hay que ampliar la base. En la medida en la cual se amplía la base, se puede bajar la tasa del 18 a, qué sé yo, vamos a decir 15 para decir una cifra. Bajar el ITEVIS ampliando la base. ¿Cómo se amplía? La base. Ahora, como eso tendría como consecuencia que muchos productos que hoy en día no pagan, los servicios que no pagan, pagarían. Yo creo que habría que definir probablemente el 20% de los hogares más pobres, que decir uno, y yo creo que hay que protegerlos. Y la forma es fácil. Se sabe con las canastas del Banco Central, lo que la gente está comprando, se puede hacer un cálculo muy rápido de que cuánto se incrementaría teóricamente el ITEVIS de esta gente, y esta gente habría que entonces incrementarle las transferencias. Yo creo que es muy importante que se evite, para no cobrar un ITEVIS a los pobres, se termina exonerando un ITEVIS a los ricos. Sería más inteligente cobrar el impuesto a todo el mundo y que con este impuesto, pues, compensar a los más pobres. Eso supone entonces un Estado que pueda funcionar mejor. Del lado del impuesto... Pero ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, claro, Magín. Mira, ¿qué es lo que pasa? Eso que dice Henry es lo que hay que hacer en teoría. Y tal vez eso es lo que se trató de hacer en Colombia. Eso se llama el ITEVIS personalizado. Tú generalizas el ITEVIS, o sea, se lo pone a casi todo y compensas, yo te diría no al 20, sino al 30% más pobre de la población. Está bien. Ahí hay dos problemas de economía política. Los pobres no salen perjudicados y el país, el gobierno tiene las herramientas para llegar a ellos. Tiene la tarjeta de solidaridad, está el CIUBEN, se demostró en la crisis. Que los ricos paguen más no hay problema. El problema es la clase media. Porque quitar las exenciones del ITEVIS significa subirle la tasa de 0 a 15 a lo que no tenía, por ejemplo. Entonces, una forma de hacer para vender eso es, vamos a bajar la tasa un poco y vamos a compensar a los pobres. Pero para tú convencer a la clase media, que es el problema, bueno, tiene que ofrecerle mejores servicios, más, porque no puedes compensar a todo el mundo. Entonces, eso facilitaría la vida de la administración tributaria, pero en la práctica es difícil. O sea, esto hay que saber venderlo bien. Hacer el relato de que ahora, y existe algo que es ahora el control social, o sea, todo el mundo está mirando cómo se gasta, en qué se gasta, si se equivocan, no se equivocan, eso es bueno, pero no es que sea fácil para la decisión política. La respuesta de Henry a lo que tú acabas de decir. Sí, no, por supuesto, por eso también no podemos tomar una figura sin tomar las otras figuras y ver el gasto y ver también el tema salarial. En el impuesto sobre la renta a las personas, yo creo que definitivamente hay que pensar, aunque sea temporalmente, a un poquito más de progresividad para que efectivamente arriba de ciertos niveles de salarios, que son poca gente, pero que puede ser inclusive, quizás termina siendo más simbólico que otra cosa por parte del relato, quizás efectivamente a pensar, como lo están haciendo en algunos países, que el rango más alto que hoy en día paga con 25, quizás se pueda ampliar un poquito, aunque sea de forma temporal. Ahora, yo creo que para las micro y las pequeñas empresas es muy difícil que se formalicen una tasa del 27. En algunos países hay formas diferentes de hacerlo, y sí una tasa más chiquita. Nuevamente, yo creo que los datos que aportó Marín son muy importantes. Hay que entender que las grandes empresas representan hoy en día
una porción gigantesca del total de esos impuestos, y hay que lograr que todo este mundo informal logre entrar en la tómbola. Esto es una decisión de sociedad. Inclusive, mira, quizás en el pasado los mismos sistemas preferían que la gente no pagara impuestos, porque el que no paga impuestos no es ciudadano. Cuando a un ciudadano le van a quitar 50, aunque sea 50 pesos mensuales, eso va a ser un ciudadano mucho más atento, mucho más crítico, mucho mejor educado. Y a veces los sistemas no querían eso. Los tiempos han cambiado, pero la estructuración de este relato es muy importante, la calidad del gasto va a ser muy importante. Y mira, señores, la revisión de los salarios tiene que ser parte, creo, de todo este paquete. La reducción de los salarios No, la públicos. revisión de los A la revisión. No, A ver, mira, Jairo. yo Sí, creo- hay que tener mucho cuidado con la ampliación de la base del ITEVI, por ejemplo, porque cuando le aplicamos un 15%, si esa es la cantidad, el porcentaje, le estamos quitando poder de consumo a la gente, y eso puede traducirse entonces en una caída de la demanda interna. Entonces hay que ver si puede salir más costoso esa solución que lo que uno está buscando también. Hay que mantener una lista exenta, O sea, hay que mantener una lista de bienes primarios, de bienes de consumo, indispensable, lo que es la canasta esencial. Oye, en ningún país del mundo, o sea, hasta en los países que se inventaron el ITEVIS, tienen bienes exentos, porque eso es normal. Sí, hay que mantener sí. una lista básica de bienes exentos, por supuesto. Jairo, sí. Bueno, se pueden retomar algunos impuestos que se propusieron el año pasado y que el gobierno tuvo que echarlo para atrás porque están ahí. Claro, son impuestos que van dirigidos muy directamente a la clase media, que claro, es la que paga más. Ahora, el pobre, por ejemplo, saldría muy perjudicado si un producto, como por ejemplo combustible, es tocado de nuevo. Porque claro que el transporte va a salir afectado, y la gente que no tiene transporte, eso lo sube todo, pues va a pagar. Exactamente, y el transporte sube todo, alimento y todo. O sea, hay áreas que son muy sensibles. Por eso, Magín lo ha dicho en muchas oportunidades, o sea, el gobierno tiene una situación incómoda para salir de esta situación sin perjudicar. Hay que ver cuáles saldrán más perjudicados, porque de que habrá perjudicado, bueno, pues todo el mundo saldrá perjudicado en algo. Se nos acaba el tiempo, jóvenes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Para cerrar, 8:59, pero Colorvisión tiene un minuto de más. Viviendo en RD dice, primero reducir el gasto gubernamental, grandes salarios, pensiones, pagos con dinero del pueblo, de un pueblo pobre, campañas políticas disfrazadas de publicidad gubernamental sobre empleos en el gobierno, reducir el robo y dejar de pagar sumas millonarias, etcétera, etcétera. La gente siempre tiene esa idea de que es un país donde se beneficia a un sector social, que es el poder fáctico, y a otro, que es el poder político. Y el que siempre paga los platos rotos es el pueblo. Sería una reforma fiscal necesaria, definitivamente, tributaria y fiscal, donde nosotros podamos constatar que el gasto público se eficientiza para beneficio de todos los dominicanos. Pero debe ser una discusión que tome su tiempo y donde participen todos los sectores de la sociedad. Gracias a ustedes por haber contribuido con sus conocimientos y sus ideas a lo que puede ser o lo que se nos avecina, porque tenemos que estar preparados, señores. Ahora, no podemos seguir sufriendo o pagando más. Los pobres, la clase media baja, hay que protegerla de una forma, de alguna manera, y hay que ayudarla a echar hacia adelante. Debe ser una combinación de factores. La tiene muy difícil el gobierno, pero chapó. Papá Dios nos haga Chapó porque se atreve en un momento como este. Es necesario, a pesar de todo. Señores, buenas noches. Y buenas noches. Hasta mañana.